Capítulo 11. De cómo la armada entró en el Río de la Plata y de la muerte de don Diego de Mendoza. Quedó toda la gente tan disgustada con la muerte del maestre de campo Juan de Osorio, que muchos estaban determinados a quedarse en aquella costa, como lo hicieron, y habiéndolo entendido el gobernador, mandó luego salir la armada de aquel puerto, y engolfándose en el mar, se vinieron a hallar en 28 grados sobre la laguna de los Patos, donde, y más adelante, toparon con unos bajíos, que llaman los arrecifes de don Pedro. Y corriendo la costa, reconocieron el cabo de Santa María y fueron a tomar la boca del Río de la Plata, por donde entrados, subieron por el hasta dar en la playa de la isla de San Gabriel, donde hallaron a don Diego de Mendoza, que estaba haciendo tablazón para bateles y barcos, en que pasar el río a la parte del oeste, que es Buenos Aires. Los soldados se alegraron unos con otros, y supo don Diego la muerte del maestre de campo, la cual sintió mucho, y dijo públicamente: plegue a Dios que la falta de este hombre, y su muerte no sean causa de la perdición de todos. Y dando orden de pasar a aquella parte, fueron algunos a ver la disposición de la tierra, y el primero que saltó a ella, fue Sancho del Campo, cuñado de don Pedro, el cual vista la pureza de aquel tempel, su calidad y frescura, dijo: qué buenos aires son los de este suelo. ¿De dónde se le quedó el nombre? Y considerado bien el sitio y lugar por personas inteligentes, vieron ser el más acomodado, que por allí había para escala de aquella entrada. Determinó luego don Pedro hacer allí asiento, y al efecto mandó pasar a aquella parte toda la gente que se hallaba en la banda oriental, así por parecerle estaría más segura de que no le volviese al Brasil, como por la comodidad de poder algún día abrir camino y entrada para el Perú. Dejando los navíos de más porte en aquel puerto con la guarda necesaria, se fue con los restantes al de Buenos Aires, metiendo los más pequeños en el riachuelo, del cual media legua arriba fundó una población que puso por nombre la ciudad de Santa María, el año de 1536, donde hizo un fuerte de tapias de poco más de un solar en cuadro, donde pudiese recoger la gente, y poderse defender de los indios de guerra, los cuales luego que sintieron a los españoles, vinieron a darles algunos arrebatos, por impedirle su población, y no pudiendo estorbarle se retiraron sobre el riachuelo, de donde salieron un día, y mataron como 10 españoles, que estaban haciendo carbón y leña. Y escapando algunos de ellos, vinieron a la ciudad, donde avisaron lo que había sucedido, y tocando alarma, mandó don Pedro a su hermano don Diego que saliera a este castigo con la gente que le pareciese. Don Diego sacó en campo 300 soldados infantes, y 12 de a caballo con 3 capitanes, Perafán de Rivera, Francisco Ruiz Galán, don Bartolomé de Bracamonte, y cerca de su persona a caballo don Juan Manrique, Pedro Ramiro de Guzmán, Sancho el Campo, y el capitán Luján. Así todos juntos fueron caminando como 3 leguas hasta una laguna, donde hallaron algunos indios pescando, y dando sobre ellos, mataron y prendieron más de 30, y entre ellos un hijo del cacique de toda aquella gente. Y venida la noche se alojaron en la vega del río de donde despachó don Diego algunos presos, para que diesen aviso al cacique a que viniese a verse con el bajo de seguro, porque no pretendía con ellos otra cosa que tener amistad, que esta era la voluntad del adelantado, su hermano. Al otro día acordó de pasar adelante hasta topar los indios, y tomar más lengua de ellos, y llegados a un desaguadero de la laguna, descubrieron de la otra parte más de 3000 indios de guerra, que teniendo aviso de sus espías, de cómo los españoles pasaban en su demanda, estaban todos muy alerta, y en orden de guerra con mucha flechería, dardos, macanas y bolas arrojadizas, tocando sus bocinas y cornetas, puestos en buen orden, y esperando a don Diego, el cual como los vio, dijo: señores, pasemos a la otra banda, y rompamos con estos bárbaros. Vaya la infantería delante haciendo frente y deles una rociada, para que los de a caballo podamos sin dificultad salir a escaramuzar con ellos, y a desbaratarlos. Algunos capitanes dijeron que sería mejor aguardar a que ellos pasasen, como al parecer lo mostraban, pues hallaban en puesto aventajado sin el riesgo y dificultad que había en pasar aquel vado. Al fin se vino a tomar el peor acuerdo, que fue pasar el desaguadero, donde se hallaban los enemigos, los cuales en este tiempo se estuvieron quedos, hasta que vieron que había pasado la mitad de nuestra gente de a pie, y entonces se vinieron repentinamente cerrados en media luna. Y dando sobre los nuestros, hirieron con tanta prisa, que no les dieron lugar a disparar las ballestas y arcabuces. Visto por los capitanes y los de a caballo cuán mal iba a los nuestros, dieron lugar a que pasase la caballería, y cuando llegó, ya era muerto don Bartolomé de Bracamonte, siguiendo Perafán de Rivera, que peleaba con espada y rodela, metido en la fuerza de enemigos junto con Marmolejos o alférez, cansados y desangrados de las muchas heridas que tenían, cayeron muertos. Don Diego con los de a caballo acometió en lo raso al enemigo, mas hallóle tan fuerte que no le pudo romper, porque también los caballos venían flacos del mar, y temían al arrojarse la pelea, y así volviendo cada uno por su parte, prosiguiendo la escaramuza, hiriendo y matando a los que podían, hasta que con los dardos y las bolas fueron los indios derribando algunos caballos. Don Juan Manrique se metió en lo más espeso de su escuadrón, y peleando valerosamente, cayó del caballo,
acudiendo don Diego a socorrerle, no lo pudo hacer tan presto que primero no llegase al un feroz bárbaro, que le cortó la cabeza, a quien luego don Diego le atravesó la lanza por el cuerpo, y a él le dieron un golpe muy fuerte en el pecho con una bola de que luego cayó sin sentido. En este medio Pedro Ramiro de Guzmán se arrojó por medio del escuadrón de indios por sacarle de este aprieto, y llegando donde estaba, le pidió la mano para subirle a las ancas de su caballo, el cual, aunque se esforzó lo que pudo, no tuvo fuerzas por estar tan desangrado, y cerrando los enemigos con Pedro Ramiro, le acosaron de tal suerte a chuzazos, que en el propio lugar que a don Diego acabaron con ambos. Luján y Sancho del Campo andaban algo afuera muy mal heridos, pero siempre escaramuzaban entre los indios, los cuales cerrando con la infantería y desbaratándola, entraron por el desaguadero, hiriendo y matando a una y otra mano los españoles, de tal suerte que hicieron cruel matanza entre ellos y a seguir el alcance, no dejaron hombre a vida. Luján y otro caballero por disparar sus caballos, salieron sin poder sujetarlos, por estar muy heridos, quienes, llegando a la orilla de un río, que hoy llaman de Luján, ambos a dos cayeron muertos, como después se vio, porque se hallaron los huesos, y uno de los caballos vivo. Algunos dicen que estos fueron la causa de la muerte del maestre de campo con otros que en este desbarate murieron. Sancho del Campo y Francisco Ruiz Galán recogieron la gente, que por todos fueron 140 de a pie y 5 de caballo, y como los más venían heridos y desangrados, caminando aquella noche, salieron por los caminos sin poder pasar adelante, los cuales, por falta de agua, y sin el conocimiento de la tierra, murieron de hambre y sed, de manera que de todas estas compañías no escaparon más de 80 personas. Capítulo 12. De la hambre y necesidad que padeció toda la armada. Sabido por don Pedro el suceso y desbarato con la muerte de su hermano y de los demás que fueron en su campaña, recibió tan gran sentimiento, que estuvo a pique de perder la vida, y más con un acaecimiento y desastre de haber hallado muerto en su cama al capitán Medrano de 4 o 5 puñaladas, sin que se pudiera saber quién lo hubiese verificado, aunque se hicieron grandes diligencias, prendiendo muchos parientes y amigos de Juan de Osorio, con los cuales sucesos, y la hambre que sobrevino. Estaba la gente muy triste y desconsolada, llegando a tanto extremo la falta de comida, que había día que solo se daba de ración 6 onzas de harina, y esa podrida y mal pesada, que lo uno y lo otro causó tan gran pestilencia, que corrompidos morían muchos de ellos, para cuyo remedio determinó don Pedro mandar al capitán Gonzalo de Mendoza con una nao a la costa del Brasil en busca de algunos víveres. Y salido al efecto hizo su jornada, y por otra parte despachó 200 hombres con Juan de Ayolas, a que descubriesen lo que había el río arriba, nombrándole por su teniente general, el cual salió en 2 bergantines y una barca, llevando en su compañía al capitán Alvarado, y a otros caballeros, con orden de que dentro de 40 días le viniesen a dar cuenta de lo que descubriesen, para que conforme a su relación ordenase lo más conveniente. Y pasados algunos días estuvo don Pedro cuidadoso de saber lo sucedido. Vencido ya el término de los 40 días, y harto más, le causó notable pena, y mucho más viendo que cada día la pestilencia iba creciendo con la hambre y la necesidad, de tal manera que determinó irse al Brasil, llevándose consigo la mitad de la gente que allí tenía, a proveerse de bastimentos, y con ellos volver a proseguir su conquista. Aunque a la verdad su intento no era este sino de irse a Castilla, y dejar la tierra, para lo cual, con gran priesa, hizo aparejar los navíos que llevaría. Y embarcada la gente necesaria para el viaje, aquella misma noche llegó Juan de Ayolas, antes del partirse, haciendo grande salva de artillería con gran júbilo por haber hallado cantidad de comida, y muchos indios amigos que dejaba de paz, llamados Timbúes y Caracaraes en el fuerte de Corpus Christi, donde dejó al capitán Alvarado con 100 soldados en su compañía. Con este socorro y la buena nueva que de la tierra tuvo, mudó de parecer don Pedro, y determinó ir en persona a verla, llevando en su compañía la mayor parte de su gente con algunos caballeros, dejando por su lugar teniente en Buenos Aires, al capitán Francisco Ruiz Galán, y en su compañía a don Nuño de Silva, y por capitán de los navíos a Simón Jack de Ramúa. Tardó don Pedro en el viaje muchos días por causa de la gran flaqueza de la gente, que se le moría por momentos, tanto que ya le faltaba cerca de la mitad, y llegando donde está Alvarado, halló habérsele muerto la mitad de la gente, no pudiendo arriba de la gran flaqueza y hambre pasada, y la que de presente tenían. Con todo determinó de hacer allí asiento, en vista de la buena comodidad del sitio, mandando construir una casa para su morada, y recibiendo gran consuelo en la comunicación y amistad de los naturales, de quienes se informó de lo que había en la tierra, y como a la parte del sudoeste residían ciertos indios vestidos, que tenían muchas ovejas de la tierra, y que contrataban con otras naciones muy ricas de plata y oro, y que habían de pasar por ciertos pueblos de indios que viven debajo de tierra, que llamaban comechingones, que son los de las cuevas, que hoy día están repartidos a los vecinos de la ciudad de Córdoba. Con esta relación se ofrecieron 2 soldados a don Pedro de Mendoza de ir a ver y descubrir aquella tierra y traer razón de ella, el cual, deseando satisfacerse, condescendió con su petición, y salidos al efecto nunca más volvieron,
ni se supo que se hicieron, aunque algunos han dicho, que atravesando la tierra, y cortando la cordillera general, salieron al Perú y se fueron a Castilla. Este tiempo padecían en Buenos Aires cruel hambre, porque faltándoles totalmente la ración, comían sapos, culebras, y las carnes podridas que hallaban en los campos, de tal manera, que los excrementos de los unos comían los otros, viniendo a tanto extremo de hambre como en tiempo que Tito y Vespasiano tuvieron cercada a Jerusalén, comieron carne humana. Así le sucedió a esta mísera gente, porque los vivos se sustentaban de la carne de los que morían, y aun de los ahorcados por justicia, sin dejarle más de los huesos, y tal vez hubo hermano que sacó la asadura y entrañas a otro que estaba muerto para sustentarse con ella. Finalmente murió casi toda la gente, donde sucedió que una mujer española, no pudiendo sobrellevar tan grande necesidad, fue constreñida a salirse del real, e irse a los indios, para poder sustentar la vida. Y tomando la costa arriba, llegó cerca de la Punta Gorda en el Monte Grande, y por ser ya tarde, buscó a dónde albergarse, y topando con una cueva que hacía la barranca de la misma costa, entró en ella, y repentinamente topó con una fiera leona que estaba en doloroso parto, que vista por la afligida mujer quedó esta muerta y desmayada, y volviendo en sí se tendía a sus pies con humildad. La leona que vio la presa, acometió a hacerla pedazos, pero usando de su real naturaleza, se apiadó de ella, y desechando la ferocidad y furia con que le había acometido, con muestras halagüeñas llegó así a la que ya hacía poco caso de su vida, y ella, cobrando algún aliento, la ayudó en el parto en que actualmente estaba, y venido a luz parió 2 leoncillos, en cuya compañía estuvo algunos días sustentada de la leona con la carne que traía de los animales, con que quedó bien agradecida del hospedaje por el oficio de comadre que usó. Y acaeció que un día corriendo los indios aquella costa, toparon con ella una mañana al tiempo que salía a la playa a satisfacer la sed en el río, donde la sorprendieron y llevaron a su pueblo, tomándola uno de ellos por mujer, de cuyo suceso y demás que pasó, haré relación adelante. Capítulo 13. De la jornada que don Pedro de Mendoza mandó hacer al general Juan de Ayolas y al capitán Domingo Martínez de Irala. Algunos días que don Pedro de Mendoza llegó a Corpus Christi, determinó enviar a descubrir el río de la Plata arriba y tomar relación de la tierra. Y con este acuerdo mandó a su teniente general se aprestase para el efecto, quien, el año de 1537, salió de este puerto con 300 soldados en 3 navíos, llevando en su compañía al capitán Domingo Martínez de Irala, al factor don Carlos de Guevara, a don Juan Ponce de León, a Luis de Cepeda y Ahumada, y a don Carlos Bumbrín, y otros caballeros, con instrucción de que dentro de 4 meses le volviesen a dar cuenta de lo descubierto y sucedido. Salidos a su jornada, navegaron muchas leguas, padeciendo grandes trabajos y necesidades hasta que llegaron donde se juntan los ríos del Paraguay y Paraná. Y tocando los mismos bajíos que Gaboto, dieron vuelta y embocaron por el del Paraguay con los remos en las manos, y a la sirga, caminando de noche y día con deseo de llegar a algunos pueblos donde pudiesen hallar refrigerio de alimentos. Y con esta determinación yendo caminando por un paraje que llaman la Angostura, les acometieron gran número de canoas de indios llamados agaces, con los cuales pelearon muy reñidamente, matando muchos de ellos, de manera que los hicieron retirar, y saltar todos los más en tierra, dejando las canoas, en los que hallaron alguna comida, y mucha carne de monte y pescado, con lo cual cómodamente pudieron llegar a la frontera de los guaraníes, con quienes trabaron luego amistad. Y se proveyeron del matalotaje necesario para pasar adelante, tomando lengua, que hacia el occidente y mediodía había cierta gente que poseía muchos metales. Y caminando por sus jornadas, llegaron al puerto que llaman de Nuestra Señora de la Candelaria, en donde Juan de Ayolas mandó desembarcar y tomar tierra, dejando allí los navíos con 100 soldados a la orden de Domingo Martínez de Irala. Y prosiguieron su jornada por tierra con 200 soldados en 12 días del mes de febrero de 1537, dejando orden que le aguardasen en aquel puesto 6 meses. Y si dentro de ellos no volvía, se fuesen sin detenerse más tiempo, porque la imposibilidad de algún contrario suceso se lo impediría. Y así con esta determinación tomó su derrota al poniente, llevando en su compañía al factor don Carlos Bumbrín, Luis de Cepeda, y a otros muchos caballeros, donde los dejaremos por ahora. Y volviendo a don Pedro de Mendoza, que estaba guardando la correspondencia de Juan de Ayolas, y vista su tardanza, arribó a Buenos Aires con determinación de irse a Castilla, donde llegado halló gran parte de la gente muerta, y la demás que había quedado, tan acabada y flaca de hambre, que se temía no quedase ninguna de toda ella con vida. Y estando todos con esta aflicción y aprieto, fue Dios servido de que llegase al puerto el capitán Gonzalo de Mendoza, que venía del Brasil, con la nao muy bien proveída de víveres, juntos con otros 2 navíos que traía en su compañía de aquella gente que quedó de Sebastián Gaboto y de los demás que se juntaron después de la derrota de los portugueses, los cuales halló retirados en la isla de Santa Catalina, donde tenían asiento hecho, y a persuasión de Gonzalo de Mendoza se determinaron venir en su compañía, circunstancia muy importante para el buen efecto de aquella conquista, porque a más de ser ya vaqueanos y prácticos en la tierra,
traían consigo muchos indios del Brasil, y los más de ellos con sus mujeres e hijos. Los españoles fueron Hernando de Rivera, Pedro Morán, Hernando Díaz, el capitán Ruiz García, Francisco de Rivera y otros, así castellanos como portugueses, los cuales todos venían bien pertrechados de armas y municiones, con lo que don Pedro de Mendoza recibió sumo gozo y alegría, de que le nació derramar muchas lágrimas, dando gracias a nuestro Señor por tan señalada merced. Con esto determinó informarse del suceso de su teniente general Juan de Ayolas, a cuyo efecto despachó al capitán Salazar, y al mismo Gonzalo de Mendoza, los cuales partieron en 2 navíos con 140 soldados río arriba. Luego se fueron ellos. Dentro de pocos días don Pedro de Mendoza puso en efecto su determinación de ir a Castilla, y embarcándose en una nao llevó consigo al contador Juan de Cáceres y Alvarado, dejando por teniente general en el puerto de Buenos Aires al capitán Francisco Ruiz Galán, y haciendo su viaje con tiempos contrarios y larga navegación. Le vino a faltar el matalotaje, de manera que se halló don Pedro tan debilitado de hambre, que le fue forzoso el hacer matar una perra que llevaba en el navío, la cual estaba salida, y comiendo de ella, tuvo tanta inquietud y desasosiego, que parecía que rabiaba, de suerte que dentro de 2 días murió. Lo mismo sucedió a otros que de aquella carne comieron. Al fin los que escaparon, llegaron a España al fenecer el año 37, donde se dio cuenta a su merced de lo sucedido en aquella conquista. Volviendo al capitán de Salazar y Gonzalo de Mendoza, que llevaban su viaje en demanda de Juan de Ayolas, subieron hasta el paraje de la Candelaria, en donde hallaron a Domingo Martínez de Irala con los navíos aguardando a Juan de Ayolas en los pueblos de los indios Payaguáes y Guayarapos, que son los más traidores e inconstantes de todo aquel río, los cuales disimulando con los españoles su dañada intención, les traían algunas subsistencias, con que los entretenían, aunque no perdían ocasión de hacerles todo el mal que podían. Juntos, pues, los capitanes determinaron hacer una corrida por aquella tierra, por ver si podían tener alguna noticia de los de la entrada, y hecha, dejaron en aquel puerto en una tabla escrito todo lo que se ofrecía poder avisar, y que no se fiasen de aquella gente por estar rebelada, y con mala intención. Hecho esto se volvió Salazar aguas abajo, dejando a Irala un navío nuevo por otro muy cascado. Llegando al puerto que hoy es la Asunción, determinó hacer una casa fuerte, y dejar en ella a Gonzalo de Mendoza con 70 soldados por parecerle el puerto bueno y escala para la navegación del río. Y él se partió para el de Buenos Aires a dar cuenta a don Pedro del efecto de su expedición. Y llegando a su destino halló que se había ido a España, y que el teniente que había dejado, estaba malquisto con los soldados por ser de condición áspera, y muy rigoroso, tanto que por una lechuga cortó a uno las orejas, y a otro afrentó por un rábano, tratando a los demás con la misma crueldad, de que todos estaban con gran desconsuelo, y también por haber sobrevenido al pueblo una furiosa plaga de leones, tigres y onzas, que los comían saliendo del fuerte, de tal manera, que era necesaria una compañía de gente para que pudiesen salir a sus ordinarias necesidades. En este tiempo sucedió una cosa admirable, que por serio la diré, y fue que habiendo salido a correr la tierra un capitán en aquellos pueblos comarcanos, halló en uno de ellos, y trajo a aquella mujer española de que hice mención arriba, que por la hambre se fue a poder de los indios. Así que Francisco Ruiz Galán la vio ordenó que fuese echada a las fieras, para que la despedazasen y comiesen, y puesto en ejecución su mandato, llevaron a la pobre mujer, la ataron muy bien a un árbol, y la dejaron como una legua fuera del pueblo, donde acudieron aquella noche a la presa gran número de fieras para devorarla. Y entre ellas vino la leona a quien esta mujer había ayudado en su parto, y habiéndola conocido, la defendió de las demás que allí estaban, y que querían despedazarla. Quedándose en su compañía, la guardó aquella noche, el otro día y la noche siguiente, hasta que al tercero fueron allí unos soldados por orden de su capitán a ver el efecto que había surtido dejar allí aquella mujer, y hallándola viva, y la leona a sus pies con sus 2 leoncillos, que sin acometerlo se apartó algún tanto dando lugar a que llegasen. Quedaron admirados del instinto y humanidad de aquella fiera. Desatada la mujer por los soldados la llevaron consigo, quedando la leona dando muy fieros bramidos, mostrando sentimiento y soledad de su bienhechora, y haciendo ver por otra parte su real ánimo y gratitud, y la humanidad que no tuvieron los hombres. De esta manera quedó libre la que ofrecieron a la muerte, echándola a las fieras. Esta mujer yo conocí, y la llamaban la Maldonada, que más bien se le podía llamar Biendonada, pues por este suceso se ve no haber merecido el castigo a que se expusieron, pues la necesidad había sido causa a que desamparase a los suyos, y se metiese entre aquellos bárbaros. Algunos atribuyen esta sentencia tan rigurosa al capitán Alvarado, y no a Francisco Ruiz, más cualquiera que haya sido, el caso sucedió como queda dicho, y no carece de crueldad casi inaudita.